la contaminación del suelo. Algo que debemos tener bien en claro es que la contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, es decir, altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad de actuar como filtro. Además de que contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando así un desequilibrio de nutrientes. La contaminación del suelo se puede definir como los cambios que alteran la composición de la superficie terrestre o del suelo, de forma que se ve perjudicado. Así, la contaminación de la tierra la empobrece, provocando incluso que pierda toda su fertilidad y que sea imposible que crezca la vegetación en él y todos los tipos de seres vivos lo puedan habitar. Por tanto, la contaminación de la tierra comporta resultados tan perjudiciales que ponen en peligro a los ecosistemas y la salud de quienes lo habitan. Las actividades como la ganadería y la agricultura intensiva emplean fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. La contaminación del suelo es una amenaza global, especialmente para las regiones de Europa, Eurasia, Asia y África del Norte, como revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Este organismo también afirma que la degradación intensiva o moderada afecta ya a 1/3 del suelo mundial y su recuperación es tan lenta que se necesitan 1000 años para recuperar 1 centímetro o para crear 1 centímetro de capa superficial. Los principales factores de la contaminación del suelo: el desarrollo de ciudades y la industrialización. La concentración de núcleos urbanos en zonas concretas genera gran cantidad de residuos que contaminan el suelo y el agua. La industria, por su parte, da lugar a la existencia de contaminantes químicos o biológicos, residuos peligrosos. La agricultura actual también utiliza ciertos productos que pueden ser causa de la contaminación del suelo. Entre estos están los abonos sintéticos, el herbicida y el insecticida, que son útiles para la agricultura, aunque si son utilizados en exceso pueden causar contaminación del suelo y pérdidas de producción. Un ejemplo sería la salinización del suelo. Debido al regadío intensivo de baja calidad, provoca una degradación del terreno y pérdida de la capacidad de producción. El almacenamiento incorrecto de residuos, así como su vertidero intencionado o accidental, la acumulación de basura en su superficie o el enterramiento de las mismas, así como las fugas en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes. La lista de contaminantes del suelo es mucho más larga. Algunas de las causas no menos importantes son las fugas radioactivas, la minería, las actividades de la industria química, los metales pesados que salen del tubo de escape, del tráfico rodado y de las chimeneas de la industria. Los materiales de construcción, sobre todo por la escorrentía de agua que disemina en los productos nocivos, el alcantarillado antiguo o en mal estado y, sin ir más lejos, la lluvia ácida. Los contaminantes de la tierra pasan a nuestro organismo a través de la cadena trófica, propiciando así la aparición de distintas enfermedades. Además, la propagación de los antibióticos por el medio ambiente favorece la resistencia de los patógenos a estos fármacos. Este mal invisible aparece cuando la concentración de los contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo, así como también pone en riesgo nuestra salud a través y sobre todo de la alimentación. Precisamente actividades como la agricultura y la ganadería intensiva suelen emplear estos fármacos, fertilizantes y plaguicidas que contaminan los campos, así como ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas, tanto de origen natural como antropogénico.
La contaminación del suelo afecta al ser humano en todos los ámbitos, desde los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, nuestra salud y la de todos los organismos en el planeta dependen de un suelo sano. El contenido de nutrientes de los tejidos de las plantas se ve directamente relacionado con el contenido de nutrientes que hay en el suelo y la capacidad que tiene para intercambiar en tanto los nutrientes como el agua con las raíces de esta planta. Consecuencias para todas las formas de vida. La contaminación del suelo puede llegar a ser devastadora para el medio ambiente, así como también trae consecuencias para todas las formas de vida a las que afecta. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo y facilitan la transferencia de los contaminantes a la cadena alimentaria. Por ejemplo, el suelo contaminado puede liberar contaminantes a las aguas subterráneas, que luego se acumulan en los tejidos de las plantas, luego pasan a los animales que pastan, a las aves y finalmente a nosotros los seres humanos que nos alimentamos de las plantas y los animales. La contaminación del suelo puede ser devastadora para todas las formas de vida, debido a que principalmente por la agricultura insostenible se puede reducir la materia orgánica del suelo y esto reemplazarlo con químicos y cosas que podrían afectar la cadena alimentaria más adelante. Por ejemplo, los suelos contaminados pueden liberar agentes contaminantes al agua subterránea y luego esta agua subterránea se va a entretejer en los tejidos de las plantas, que luego van a ser consumidas por los animales y algunas aves. Entonces, todo esto puede culminar en los humanos porque los humanos consumen aves y consumen animales terrestres y también plantas. Por eso lo de la cadena alimenticia. Además, las aguas subterráneas son fuente de agua para las personas y estas pueden llevar enfermedades que pueden propagarse, como por ejemplo en el África se ha visto que hay muy poca agua potable gracias a esta contaminación. Entonces las personas tienden a contraer muchas enfermedades estomacales, neurológicas. Saliendo de los humanos, las aguas contaminadas gracias a la contaminación del suelo, aparte de producir enfermedades en los humanos, también producen enfermedades en otros animales. La contaminación en el suelo, al afectar la materia orgánica de los suelos, puede conllevar a que estos dejen de ser fértiles. Simplemente la siembra las siembras insostenibles pueden derivar en que las tierras dejen de ser fértiles y no se pueda sembrar más ahí y no puedan hacer ningún otro tipo de árbol, sino que se convierta en tierra muerta, por así A nivel global estamos desculturizados en lo que es la contaminación del suelo, ya que cuando nos dicen contaminación hablamos de contaminación entre aire, agua, pero obviamos la más frecuente y más importante que está bajo nuestros pies, que es el suelo. El suelo es una capa cubierta de minerales vivos, inorgánicos, los cuales están presentes en todo el planeta. Y asimismo, comprendemos que también hay unas capas. Como el planeta tiene sus campos magnéticos y tiene sus capas, la Tierra también tiene sus capas, que en constancia se dividen en tres, que son A, B y C. Normalmente se le atribuye la O, la D y la E, que son otras capas más del interior del suelo. Estas capas, la primera se denomina cero, que es lo que normalmente conocemos como la maleza y lo que podemos ver a simple vista. Y la son los minerales orgánicos que se encuentran en la tierra. En la B es donde depositan los hidróxicos metálicos. Y tenemos la C,
Enlace es una capa donde no se almacena material orgánico, es decir, que no hay material de absorción ahí. Y las demás capas son de tierra y otra capa más que es rocosa, que es denominada la D. Sabemos la problemática que existe en la contaminación de suelos, tanto global, nacional y urbanista. Podemos acotar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales hablan sobre un acuerdo donde todos los países se colocan de acuerdo para así disminuir 2 grados lo que vendría siendo la capa de ozono o el CO2. Entre estos está el número 6, número 13 y número 15. Tenemos 3 objetivos de los ODS. El primero sería el número 6, que se denomina saneamiento de agua. El número 13, que es acción por el clima. Y número 15, vida de ecosistemas terrestres. Ok, aquí se nos hablan de 3 objetivos que se tienen que cumplir mundialmente, cumpliendo para la disminución de la capa de ozono. Normalmente estos objetivos son utilizados con otros fines, pero abarcarían lo mismo en la contaminación de lo que se denomina el suelo. Estos contaminantes nacionales vendrían siendo naturales, que serían por erupciones volcánicas, las cuales contaminan el suelo y destruyen los minerales dentro del mismo y eclosiona una capa rocosa de la cual no tiene forma de nutrientes, de la cual no se puede optar por tierra. Otra de estas sería una hecha por el hombre industrialmente, que vendría siendo la extracción de petróleo, las industrias petroleras que sacan el petróleo y contaminan el suelo mismo, dañando una de sus capas.